Bueno, aquí estamos. Sed bienvenidos todos a Tetrael y os traemos esta sección del análisis donde voy a ir analizando un poco algunas de las últimas canalizaciones importantes que hemos ido haciendo, de las más grandes, de las más importantes. Y pues justamente ayer, ¿no? Yo estoy al día siguiente, grabando al día siguiente de la canalización que hicimos, día 28 de abril. Grabamos una canalización sobre el 5G, ¿vale? Fue justamente un tema muy polémico que nos habíais pedido muchos, justamente por todo el tema, ¿no?, que se está gestando ahora respecto al 5G y toda esta historia, ¿no? En relación también al coronavirus, todo esto. Yo ya explico un poco en el... Bueno, estos análisis van a servir también un poco, ¿no?, para que veáis también desde mi perspectiva como medium qué es lo que he podido percibir, qué es lo que he podido captar, ¿no?, en el momento de la canalización, porque hay muchísimos datos, muchísima información adicional que solamente aparece en las canalizaciones que le quedan el medium y que después, lógicamente, si uno pierde el post-sesión, ¿no? Es un poco nosotros como le llamamos a ese momento de después de la canalización donde nos ponemos a debatir sobre lo que se ha dicho, donde yo explico un poco lo que he podido captar, y este análisis pues es una manera un poco de acercaros a eso, ¿no? A esos post sesiones, a explicaros un poco, analizar la sesión, hacer un resumen un poco de lo que se dijo y sobre todo hacer alguna aclaración en un momento pues particular se pudiera perder de vista solamente viendo la canalización, ¿no? Bueno, pues vamos un poco. Como digo, 5G, lo grabamos 29 de abril, 28 de abril. Nos preguntasteis, como digo, sobre estas cosas, sobre el 5G, su relación con el coronavirus, como yo ya expliqué un poco en la introducción. El tema del coronavirus, ya dijo Noriel en una canalización anterior a esta, en una de las del COVID, que las dejaremos por la descripción. Ya he explicado un poco que no tenía nada que ver con el coronavirus, ¿no? En el sentido de que de ninguna manera se traslada por ondas electromagnéticas el virus, no existe, todo eso que se ha dicho son teorías conspirativas, que no tienen ningún tipo de base ni fundamento real científico, ¿vale? O sea, no se pueden transmitir por ahí, no se puede difundir tampoco por ahí, no tiene nada que ver, ¿no? Pero entonces sí que nos dejó muy claro también el maestro en esta última canalización que traigo, ¿no? La del maestro Noriel, es sobre que sí deprime el sistema inmune. Eso sí que lo puede hacer, ¿no? Lógicamente todo esto, pues él ya lo explica bastante bien, ¿no? Que hay que ir con cuidado, o sea, decir que deprima el sistema inmune, no en todos los casos, ¿no? Esto depende si hay una, digamos, una exposición prolongada a ese tipo de ondas electromagnéticas. O sea que no es lo mismo para nada estar hablando de unas ondas en un momento particular que una exposición permanente prolongada a una intensidad. Por ejemplo, te imagínate que vives muy muy cerquita de una de estas antenas de radiofrecuencia, ¿no? Pues lógicamente viviendo muy muy cerca y tal, pues es muy fácil que tengas algún tipo de problema, como por ejemplo esto, que es lo único que se relaciona con el coronavirus, que es que pues deprime el sistema inmune, estas ondas electromagnéticas pueden llegar a afectar el sistema inmune, y entonces claro, afectando el sistema inmune sí que puedes de alguna manera ser dañado, no mucho más, no solo por el coronavirus, sino por cualquier otro virus, bacteria, patógeno de cualquier tipo que pueda dañarte, ¿no? Claro, tener el sistema inmune más bajo, lucha menos, combate menos contra eso, y entonces puedes quedar mucho, mucho más, de alguna manera, expuesto, ¿no? Y por lo tanto, tener más complicaciones o más probabilidad de sufrir complicaciones ante la enfermedad, ¿no? Esto es un poco la única relación que hay ya con el coronavirus. La única, que insisto, no sería solo sobre coronavirus, sino sobre cualquier virus, ¿vale? Más cositas, pues bueno, le preguntamos ya un poco en la relación al sistema 5G qué significa un poco esto a nivel político, ¿no? Porque parece que los chinos pues llevan la batuta con esto del 5G, llevan la vanguardia, llevan la delantera. Respecto a Estados Unidos, los que hayáis repasado las canalizaciones del COVID que hemos ido subiendo, ya sabéis que esto es prácticamente, estamos sumidos en una guerra política, económica y de la información entre Estados Unidos y China, y al final es todo por el control económico, y el control económico, bueno,
Es lo que tiene. Justamente una de las personas de nuestro equipo, Lorena, a quien le mando desde aquí un saludo muy muy grande, nos comentaba después de la canalización, en el post sesión, ¿no? Que estuvo conversando con un amigo y que ya le comentaba que todo esto del coronavirus tenía relación con el 5G en el sentido de que estamos sumidos en una guerra económica y que el 5G tiene mucho que ver, ¿no? Y es así, es una absoluta realidad esto. ¿Qué ocurre? Que los chinos van por delante en el 5G, que el 5G lo que permite es una implementación del Internet en todas las cosas, lo que se denomina el Internet de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la idea es que tú tengas Internet en tu lavadora, en tu frigorífico, en tu aspiradora, en cualquier electrodoméstico que tengas en tu casa, todo conectado por internet, ¿no? Esto lo explica también el maestro Noriel cuando, pues, por ejemplo, automatizar tu hogar, el apagado automático de las luces de tu hogar solo con internet, solo con la voz, el encendido de algún electrodoméstico, o tener todo tipo de contacto con las inteligencias artificiales que ya hay, ¿no? Hoy en día, pues está, yo que sé, el asistente de Google, está Alexa, hay varios inteligencias artificiales que lo que hacen es justamente eso. Tú, de alguna manera, dices algo por voz y te asesoran, puedes preguntarle qué hora es, o le puedes preguntar qué tiempo hace, o qué tiendas más cercanas tienes sobre un tema particular, y automáticamente te lo dice. O sea que es un avance, es una comodidad muy grande. Pero claro, ¿a costa de qué, no? ¿A costa de qué? A costa de tener el control nuestro. Esto lo explicaba muy bien el maestro Noriel en la canalización. ¿Qué supondría tener el control nuestro? Bueno, pues supondría de alguna manera, si estamos todos bajo ese control chino, porque al final, ¿por qué es un control chino? Es un control chino porque la marca Huawei, que ya es un gigante ya de las marcas chinas, ¿no? De los aparatos electrónicos chinos, pues prácticamente la marca Huawei es la que es el fabricante de un porcentaje altísimo de electrodomésticos que además tienen implementado este sistema de internet, de 5G y de inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los propios suministradores, ya es la propia Huawei, cuando tú preparas las antenas, los receptores de señales y todo esto son marca Huawei, muchos teléfonos móviles son marca Huawei, muchos routers o aparatos o modems que se conectan para tener nosotros internet son también marca Huawei. Entonces, ¿qué pasa? Que China va un paso muy por delante en el tema del 5G, Estados Unidos todavía no lo tiene implementado, todavía le queda mucho para implementar esto. Y entonces pues ocurre lo que tiene un poco que ocurrir, que Huawei pues es ahora mismo el que tiene el control de todo esto. No hay más. Entonces, pues es lo que pasa y Estados Unidos va por detrás. Entonces hay una propaganda, hay una lucha ahí de propaganda muy muy grande, ¿no? Una propaganda de Estados Unidos contra China, cuidado con el 5G, que el 5G es nocivo, ¿es verdad o no es verdad? Luego lo vamos a repasar un poquito, porque eso también fue preguntado en canalización. Pero también luego viene la propaganda china contra Estados Unidos. Y bueno, esto es así, es una guerra de a ver quién tiene la información, ¿no? A ver quién consigue al final la información. La guerra de la información, al final es económica. ¿Por qué es económico la información? Claro, si China consigue implementar el 5G, tendrá el control de toda nuestra información, de nuestra vida. Es económico, sí, es económico, porque vale mucho, como decía el maestro Noriel, vale mucho, pues por ejemplo, nuestros gustos personales, ¿no? Nuestros gustos personales es muy importante para ellos. Conocer qué es lo que nosotros consumimos, cuáles son los alimentos que nos gustan, o qué es lo que solemos comprar, qué es lo que solemos consumir, qué películas solemos ver. Todas estas cosas es muy importante para luego ofrecernos contenido que nosotros queramos, lógicamente, y que consumamos, ¿no? A qué tiendas solemos frecuentar, qué tiendas solemos visitar, esto también es muy importante para ellos, ¿no? De qué partido político somos o nos posicionamos. Esto es importantísimo para amañar elecciones o directamente para ofrecer o decidir ellos un poco qué partido político es el que tiene que liderar o tiene que ganar. Es muy fácil, o sea, conociendo tu ideología política, pues prácticamente pueden controlar todo, ¿no? Conocen muchísimas cosas de ti respecto a esto, ¿no? O, por ejemplo, qué páginas web frecuentamos, esto es algo que también, porque al final el consumo nuestro de páginas web
Todo esto es que al final quedas registrado, lo explicaba también el maestro. Tú dices, no, sí, pero queda encriptada la información que nosotros tenemos de nuestras conversaciones privadas de WhatsApp, de donde sea. Esto luego va a parar a cualquier sitio. O sea, esto va a parar a un sitio que es la cloud, la nube, y esto se puede triangular, esta información, y se puede sacar toda, y lógicamente, ¿no? Claro, es muy interesante una cosa que comentaba el maestro, que tenía que ver justamente con la importancia de que nosotros nos metamos cámaras nosotros mismos en casa, ¿no? O sea, ya desde 2006 que se lleva utilizando este fenómeno, ¿no? Para controlarnos, y muchos que dicen, bueno, ¿y qué hacemos ahora, no? ¿Cómo los controlamos? Vamos a meterles cámaras en sus domicilios, ya, pero es que muchos no van a querer, ¿no? Porque van a ver dónde está aquí la treta. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se metan ellos las cámaras. ¿Cómo? Mirad todo lo que vamos a hacer que necesitéis YouTube, que necesitáis, yo que sé, una serie de cosas que nosotros, pues ahora nos han creado esas necesidades. Todos nos metemos instrumentos con cámara en casa, los teléfonos móviles, los ordenadores, incluso ya hay otro tipo de aparatos que traen cámara. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues metemos cámaras en casa, todos tenemos en nuestra casa, pues yo que sé, 3, 4 cámaras. Toda esa información se triangula y se puede perfectamente tener toda la información, como digo, de lo que hacemos, de lo que decimos, de las conversaciones que tenemos en casa. Esto ocurre mucho, lo habréis podido comprobar, que tú te pones a hablar en un momento particular sobre algo. Ni siquiera es que tú busques en un buscador, sino que te pones a hablar directamente sobre algo y de repente entras en internet y ves que te están ofreciendo ese producto. Yo que sé, igual hablas de comprar un coche, pero no miraste nunca en ningún lugar, en ninguna página web sobre coches, y de repente te empieza a llevar a publicidad sobre coches. ¿Escucharon la conversación? Claro que la escucharon perfectamente. Es parte de los algoritmos también y del funcionamiento que tienen Facebook, Google y tantas otras empresas, ¿no? Así que bueno, las rutinas. También controlar nuestras rutinas, saber a qué horas salimos, a qué horas no. Todo eso también es muy importante, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, pues también hay más cositas, ¿no? Que nos trajeron para la sesión. Que si se puede hackear, pues todo el sistema, ¿no? Mediante el 5G, bueno, dijeron que sí que se puede hackear. ¿No? Que se pueden hackear cosas, bueno, algo así. Por ejemplo, también, ¿no? Preguntamos también, por ejemplo, sobre la utilización de satélites como el de Elon Musk, ¿no? Y comentaron que no concretamente los de Elon Musk, pero van a lanzar todo tipo de satélites en órbita. Estamos hablando ya de, por ejemplo, el proyecto Loon de Google, empresas como Google que son muy, muy importantes, y estas sí que se van a utilizar para la implementación masiva del 5G, ¿no? Para aumentar un poco esa cobertura de señal y al final todo esto pues tiene que ver también con el control, ¿no? Nosotros nos estamos beneficiando de esto. Hombre, pues un poco, claro, ¿no? La comodidad. Nos intentan dar a nosotros comodidades, pero a cambio ellos obtienen eso que vale más que oro, que es esa información, ¿no? De todas las maneras. Y esto sí que ya es muy importante, ¿no? Cuando ya entramos en todo esto que tiene que ver con un poco todo el tema de la salud, ¿vale? Es decir, cómo incide el 5G en la salud física y mental, ¿no? Bueno, pues nos ha quedado muy claro que en sí es un gran creador de cáncer esto. Así, tal cual suena. Ya no es que empeore el cáncer o que lo potencie, es que directamente es un creador de cáncer. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque, claro, esto depende mucho, porque no es lo mismo un organismo que otro, no es lo mismo una persona que otra. La exposición a estas ondas electromagnéticas no es la misma en todos los casos, entonces va a depender mucho. Pero sí que pues personas que estén más expuestas a este tipo de radiación, al final es radiación y es contaminación, pues van a estar más expuestas, ¿no? Entonces pues van a tener mayor riesgo de desarrollar cáncer, tumores cancerígenos. Claro, pues es que hay un dato que a mí me sorprendió mucho, que dio el maestro, me parece sorprendente, cuando habla justamente de que el cáncer ha aumentado desde la fundación del Área 51, allá por mitad del siglo pasado, en un 500%. O sea, esto es un dato increíble, es un dato realmente increíble. Estamos hablando en más de un 500%, estamos hablando. Claro, ¿en qué se relaciona esto? La fundación del Área 51 nos ha traído, por ese intercambio con seres de otros mundos, nos ha traído un montón de tecnología. Mucha gente esto no lo piensa, ¿no? Y dice, pero ¿cómo puede haber habido tanto cambio desde mitad del siglo pasado hasta ahora? A nivel tecnológico me refiero, ¿no? En relación a todos los cambios tecnológicos que había habido durante
tantos siglos, es que hemos avanzado más en tecnología en apenas 70 años que en 300, 400, 500, 600 años atrás, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Claro, pues desde la fundación del Área 51, señores, desde ese intercambio de tecnología que ha sido tan y tan importante. ¿Qué ha traído? Esto ha traído más tecnología, ha traído las radiofrecuencias, ha traído ondas electromagnéticas, ha traído contaminación electromagnética y, pues claro, pues por consiguiente ha traído cáncer. Ha traído muchísimo, se ha multiplicado el cáncer de una manera increíble realmente, ¿no? Estamos hablando del coronavirus, como sea de forma exponencial, ¿no? Se ha extendido, pero el tema del cáncer, si bien no es contagioso porque no es un virus ni un patógeno, pero caramba, ¿no? Es prácticamente como si lo fuera. Es una de las cosas que yo creo que nos cabe pensar más, ¿no? O sea, queremos que se siga multiplicando esta enfermedad diabólica, que es el cáncer. Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Para parar esto. Me parece muy bien que lo estemos haciendo muy bien, ¿verdad? Para parar esto. Hay que intentar, ya no digo detener, ¿no? Pero mínimo disminuir, ¿no? El- la exposición de estas ondas electromagnéticas, ¿no? ¿Qué más? Más cosas que puede desarrollar esto, más problemas físicos que puede desarrollar, cardiopatías. Puede potenciar cardiopatías o afectar en personas que tengan marcapasos, ¿no? También en la esterilidad. Va a afectar en la esterilidad, incluso creo que se comentaban un porcentaje de un 50% aproximadamente. Muchísimo, estamos hablando de un porcentaje altísimo. Personas que se van a ir quedando estériles, problemas de fertilidad y va a tener que ver con la radiación, claro. Ya estamos expuestos a esta radiación. Lo que ocurre es que hay un dato que me parece que es muy, muy importante, que lo comentaremos después, si os parece. Otra cosa, potencia los virus. No, pero no es que potencie los virus. Lo que ocurre es lo que he comentado antes, que como deprime el sistema inmune, cualquier virus puede hacer muchísimo más daño en tu organismo. Y esto, claro, ¿qué ocurre? Que igual el virus de la gripe, la influenza, es un virus que las personas lo pasamos pues normalmente bastante bien. Se cobran muchísimas vidas, ojo, en la influenza. En cualquier país, en todo el globo, a lo largo de un año, a nivel estacional. Pero, por el contrario, ¿qué ocurre también? Pues ocurre que la mayor parte de gente lo supera con facilidad. ¿Qué ocurre? Pues que con esta potenciación que estamos teniendo a nivel electromagnético, pues ocurre un poco lo que estamos contando, ¿no? El sistema inmune pues se deprime y personas que son más mayores o personas que lo superarían con cierta dificultad, pero lo superarían, pues no lo superan. No lo superan y se convierte todo en tragedia, ¿no? Entonces, pues sí, los efectos son dañinos. Claro, ¿hasta qué punto esto es dañino, no? Porque esto, podemos estar hablando ahora de este tipo de informaciones, pero realmente esto hasta qué punto es dañino, ¿no? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque el 3G también era dañino, ¿no? Y el 4G, o no lo era dañino, el 3G y el 4G, claro. Lo era. Lo que ocurre es que parece que hay un gran salto entre el 4G y el 5G en el sentido de la contaminación electromagnética. Parece que hay un cambio enorme. El 4G también afectaba, pero parece que muchísimo menos. Y ya con el 5G hay un salto muy alto, ¿no? Muy, muy grande. ¿Qué ocurre con esto del 5G? Pues ocurre que muchos países se han empezado ya se han empezado a negar, ¿no? De alguna manera, pues para algo ha servido también la propaganda yankee, ¿no? La propaganda de Estados Unidos, para que esto no se propague, porque a ellos no les interesa, lógicamente, y al final, pues esta difusión de que el 5G es perjudicial, es nocivo para la salud, pues nos plantea un escenario completamente distinto, ¿no? Nos plantea un escenario en el que no va a ser tan fácil que se acepte el 5G como lo fue con el 4G o con el 3G. Al final, pues igual la propaganda yankee, aunque sea para su propio beneficio, nos beneficia un poquito a todos, ¿no? Porque hay países que ya se están rebelando, lo han prohibido, han dicho que quieren estudios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para ver si esto es nocivo o no. Pero ¿sabéis qué pasa también, no? Esto pasa un poco lo siguiente. Pasa que pues lo que comentaba un poco Noriel, se están pidiendo estudios. Se preguntó en canalización, oye, ¿se han hecho aquí estudios? ¿No se han hecho estudios sobre esto? Hombre,
que si se han hecho estudios. Claro que se han hecho estudios, pero no lo suficientes. Esto es así. La OMS ahora bastante tiene, ¿no? Con el coronavirus, como comentaba Noriel, le están pidiendo estudios, no los ha podido todavía realizar, pero es lo que se espera. Va a haber gente pagada para que diga que esto es nocivo, porque Estados Unidos así se va a encargar, y va a haber gente pagada por China para que diga que esto no es nocivo. Saldrán estudios que dirán que es nocivo, saldrán, pero también habrá gente que le van a pagar para que firme estudios, ¿no? Como que, pues eso no es nocivo, y por mucho que los estudios digan que sí que es nocivo, les van a hacer firmar que no es nocivo, ¿no? Para implantar esto, para tener ese control sobre nosotros. Así que es así, ¿no? También había una preguntita por aquí, fijaos, que decía, ¿está relacionado el 5G con la conspiración de la reducción de la población mundial? Claro que está. Todo tiene que ver con la reducción de la población. Al final se trata de reducir la población y también sobre todo de reducir por las personas mayores, los que ocupan pensiones y todo esto que ya no aportan al sistema, ¿no? Y estos se están ocupando, lo estamos viendo ahora con el coronavirus, con negligencias incluso a todos los niveles, para reducir una población más mayor. Ya ocurría con los chemtrails, como comentaba también el maestro, los chemtrails. Nosotros tenemos una canalización también sobre chemtrails, que la dejaremos también por la descripción del vídeo, y que justamente hablaba también de esto, ¿no? De los chemtrails también afectan, porque pues con todo la porquería que nos lanzan, ¿no? Pues de alguna manera nos afectan, y personas pues que podrían pasar una gripe con complicaciones, como digo, se les complica más y acaban muriendo. Y al final, claro, estamos añadiéndole las ondas electromagnéticas, a esto le añadimos ahora también los chemtrails, y claro, pues se potencia todo esto, ¿no? Mucho más. ¿Es un auténtico problema? Pues sí que lo es, ¿no? Pero poco podemos hacer a ese respecto. Al igual podemos hacer más con el tema del 5G que con los chemtrails, ¿no? Porque está en nuestra mano también hacer fuerza para que esto no se implemente en determinados países. Y yo creo que esto se puede lograr, ¿no? Combatiendo un poco esto se puede lograr. Cambiando un poquito de tercio. Preguntaba también Adrián en la canalización sobre las civilizaciones extraterrestres utilizaban este sistema. Y la verdad es que no lo utilizan. 4G, 5G, estos sistemas de internet no lo utilizan. Utilizan otros sistemas que son parecidos, pero que no son dañinos ni perjudiciales ni para el ecosistema ni para la salud. Entonces, ¿se puede lograr con más tecnología? Sí, pero claro. ¿Y por qué los del Área 51 no lo buscan? Porque buscan armas. Y no les interesa cómo pueden disminuir todo esto. ¿Qué le podemos hacer? Pues prácticamente nada. Pero se podría. Hay un problema con todo esto, que también lo explica Noriel. Se está avanzando en la tecnología muy deprisa. Por ejemplo, hay una de las preguntas que preguntaba también Adrián, que era que si se estaba barajando el 6G, ¿no? Y decían que sí, que ya se estaba barajando para 2030, pero que seguramente se adelantaría el proyecto para implementarlo en 2025 o 2027 aproximadamente, ¿no? Claro, ¿qué pasa? El maestro Noriel nos lo decía, no está lo suficientemente avanzado la 5G porque todavía es muy, muy dañina para la salud y para el ecosistema, ¿no? Es muy dañina, ¿por qué? Porque no se ha llegado a mejorar la tecnología. Nos dijo que con unos añitos más de desarrollo se podría hacer que fuera menos perjudicial, que están intentando trabajar también para que sea menos dañino, ojo. Pero claro, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y esta gente para qué quiere hacer algo tan dañino? Ellos también son personas, también se van a ver ellos afectados y dañados, ¿no? Y seguramente sí, por eso están intentando disminuir un poquito la potencialidad de esto, ¿no? Al final hay que sopesar qué es más importante, el control de la población o la reducción de la misma, claro, y creo que el control es muy, muy importante. A nadie le interesa que la gente muera en ese sentido, porque lo que interesa es controlarla. La gente que muere, gente que deja de consumir, ¿no? Por eso esto se intenta trabajar mucho para que afecte sobre todo a personas mayores, ¿no? O con alguna patología. Pero, como estoy diciendo, entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que el 4G no estaba del todo desarrollado, de repente hacen el 5G, con todavía una tecnología muy en pañales, que causa muchísima contaminación a todos los niveles, electromagnética, ambiental. Y ahora se está trabajando en el 6G, porque lo que se piensa es en volver a consumir. Ya incluso se dijo que el 6G tendría que ver con la inteligencia artificial para tomar decisiones éticas. No sé, hablando después en el post-sesión hablábamos de que igual tendría que ver un poco con la robótica o... No se me ocurre muy bien, ¿no? Vamos a ver hacia qué dirección irá. Pero claro, ya están pensando en vender 6G. Bueno, pero disculpad. Si el 5G no está del todo desarrollado, si hay problemas con la contaminación, entonces al final, ¿qué es lo que puede más? Puede la avaricia,
puede el seguir produciendo, el seguir moviendo la rueda de la economía, y se están olvidando de que estas tecnologías, si se mejoraran bien, se podría reducir muchísimo. Hombre, no sé, yo me quedo con el concepto positivo que dijo Noriel, de que hay muchísima gente, como Greta Thunberg, ahora hay muchos activistas que están protestando por derechos y por cuidar un poquito nuestro medio ambiente, y que seguramente, pues haciendo fuerza, vamos a conseguir que estas tecnologías mejoren y sean cada vez menos destructivas para nosotros. Y menos mal, ¿no? Menos mal, ¿por qué? Menos mal porque también daña al ecosistema, lo comentábamos antes, influye también incluso en efectos climáticos, no de forma directa, pero sí de forma indirecta por la contaminación. Y como decimos, afecta al ecosistema y afecta también a los animales y las plantas. Plantas que van a morir por esto y que están muriendo, y animales que también. Más de un 200% se daba de dato, ojo con esto, es una cifra increíble. Ha habido un incremento de más de un 200% en los tumores en los últimos 30 años, en los tumores en animales domésticos, por ejemplo, en perros o en gatos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que tiene que ver con estas radiaciones a las que también están sometidos ellos. Ahora, hay vídeos por ahí por internet que salen ahí, pues pájaros cayendo, muriendo. Oh, el 5G es peligroso, ¿no? Menos lo que puede producir. Dicen por ahí que nos están un poco medio engañando con propaganda, porque lo que interesa es que no simplemente el 5G, seguramente sea eso. Pero también es verdad que ojo, el 5G sí que se ha dicho que esto ha pasado, ¿vale? Ha pasado, que se han hecho controles con antenas. Fijaos que incluso se debatía después de la sesión. No, pero los animales iban cayendo, pero poco a poco, no era así tan bestia como nos han enseñado en los vídeos. No, 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 sí se dice que caen todos así bestia, ¿eh? Que caen todos desplomados los pájaros. Pero claro, no es por la exposición al 5G de forma natural, sino por un test que hacen masivo de 5G en el que amplifican la potencia muchísimo a ver qué puede ocurrir, y entonces ocurren estas cosas. Y sí que caen, completamente, masivamente, caen todos los pájaros. Claro, esto no se va a hacer. Es decir, cuando estamos en la ciudad no se implementa este tipo de sistema. Hombre, no se va a utilizar porque no interesa, ¿no? Pero se podría, ¿no? Por ejemplo, se hablaba por aquí que si se podía dirigir el 5G hacia una sola persona. No, y se decía que sí que se puede, que en teoría no lo van a utilizar, pero sí se puede, ¿no? Entonces esos vídeos que hemos visto de pájaros cayendo son reales, en el sentido de que es verdad que se ha utilizado para la propaganda, pero es verdad que en experimentos que se ha hecho en test que se ha hecho para potenciar esas ondas, han caído, pero completamente así como las veíamos, ¿eh? No era progresivo, y han desarrollado también tumores con el tiempo y tal. Algunos otros animales que se vieron expuestos indirectamente. Pero vamos, que sí que era eso. Lo que pasa es que eso es porque hicieron un test masivo con muchísima mayor cantidad de ondas electromagnéticas, que eso no lo vamos a ver, ¿no? Y bueno, eso es un poco, ¿no? Como decíamos, a nivel extraterrestre, pues parece que se hace otra cosa diferente. Ellos utilizan otra tecnología que no es tan perjudicial, y esto creo que deberíamos aprender un poquito de ellos. Y bueno, pues también tener un poquito en cuenta que estamos hablando también de que potencia muchas enfermedades, no solamente que crea algunas enfermedades, sino que potencia muchas de las enfermedades, ese tipo de ondas de radiofrecuencias. Así que mucho cuidado. Como resumen, creo que hay que tomarse esto con mucho ojo, mucho ojo. Lo que hemos tratado de hacer desde aquí, pues es una labor. Vosotros los que me conocéis un poquito lo sabéis, ¿no? Intentamos acercar un poquito la mediunidad a la parte científica, ¿no? Y no nos gusta hacer canalizaciones sin estudiarnos antes bien el tema. Aquí, pues ya lo veis, lo tenemos bien estudiado, lo estudiamos bien antes de la canalización, luego hacemos las sesiones pertinentes con preguntas basadas en evidencias científicas y Luego, pues muchas veces nos sorprenden las respuestas de los maestros, porque pues, la ciencia también muchas veces está un poquito controlada por ese sistema de poderes, ¿no? Pero bueno, el que crea que el 5G pues no es perjudicial, bueno, está en su poder hacerlo. La verdad es que esto es lo que hay, esto es lo que hemos conseguido recopilar, la información que os hemos podido acercar desde aquí, desde Tetrael. Así que nada, muchas gracias por seguirme. Nos vemos en el siguiente vídeo.